Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Y vinimos con un solo propósito. Venimos a buscar el rostro del Señor, venimos a adorar, venimos a alabar al Dios de Reyes, al Señor de Señores. Habrá muchísimos dioses por ahí, pequeños dioses, pero el único y verdadero Dios, el Dios a quien esta iglesia le sirve. Así que vamos a estar puestos en pies y oramos. Iniciamos el culto de esta mañana. Padre, delante de tu presencia, estamos una vez más en este lugar. Señor, queremos adorarte y queremos exaltar, queremos magnificar tu nombre, porque solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí en esta hermosa mañana. Bendice a los que vienen de camino. Bendice a los hermanos que no pueden estar con nosotros, Señor. Aquellos amigos, Señor, que se conectan a través de las distintas plataformas de internet. Gracias, mi Dios, porque tu palabra va a llegar a cada uno de ellos. En tu voluntad, Dios mío, tú harás. Tú tocarás los corazones. Tú transformarás las vidas, Dios, y tú llevarás sanidad a los cuerpos. Gracias, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermano, ahora su Biblia en el Salmo 139. Estaremos leyendo los primeros 12 versículos de ese Salmo 139. La versión que voy a utilizar es la Nueva Traducción Viviente, pero usted me puede seguir si tiene la Reina Valera, las Américas, cualquier otra versión. Salmo 139, versículos del 1 al 12. El salmista exclama lo siguiente: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejos o más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿De dónde nos podemos o a dónde nos podemos esconder de la presencia del Señor? Si nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios lo conoce todo. Nada se escapa a su atención. Nuestro Dios está en todo lugar, al mismo tiempo. Está en todas partes. Dios conoce tu salida y tu entrada. Como dice este salmo, Dios conoce tus pensamientos. Y antes que digamos la palabra, ya Dios, mi hermano, la conoce. ¿A dónde podemos ir a escondernos
de la presencia del Señor. No hay nada oculto. La Biblia dice que no haya de ser revelado. Por eso es que cuando vamos delante de la presencia del Señor, tenemos que ir con corazones humildes, postrados a los pies del Señor, decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi salida y mi entrada, tú conoces todo lo que yo hago, a ti no te puedo ocultar nada. Si hay un apartado escondido en mi corazón, Señor, tú lo conoces. Por eso es que todos los días tenemos que ir ante la presencia del Señor y pedirle perdón al Señor por nuestro pecado, por nuestras faltas. Hermano, porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que nos ama y tenemos un Dios que nos ha dado esa confianza, porque Él lo conoce todo. Gracias a ese Dios por su Hijo amado Jesucristo, que nos reconcilió, y ahora podemos ser llamados hijos de un Padre Santo. Cantemos: tú eres Dios. Del fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Aleluya. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
hermano, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Está fuerte o está débil? Y este cántico nos dice que no importa cómo esté nuestro corazón hoy, Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por todos los siglos. Si tu corazón está fuerte, dale gracias al Señor. Si tu corazón está débil, dale gracias al Señor también, porque Él está con nosotros. Él nos fortalece. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hermano, y cuando usted tenga un corazón débil, dígale: Señor, fortaléceme, porque tú eres el que da la fortaleza. Pacientemente, Señor, voy a esperar en ti para que tú pongas mis pies sobre tierra firme y yo pueda adorarte y exaltar tu nombre en todo momento. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5, lo siguiente. Pablo amaba a la iglesia. El amor que Dios había puesto en Pablo hacia los hermanos es extraordinario. En cada una de las cartas, Pablo derrama su corazón delante del Señor, agradeciéndole por cada uno de aquellos hermanos. Y si usted ha leído estas cartas a la iglesia de Corinto, usted tiene que recordar que la iglesia de Corinto tenía muchos dones, pero eran unos problemáticos, mi hermano. Pero los pastores amamos a los que dan problemas, a los que dan menos problemas y a los que dan muchos problemas. Los amamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama a nosotros todos los días, mi hermano. Y cada vez que yo leo una carta de Pablo a las iglesias, yo le digo: Señor, pon en el corazón de los pastores de esta iglesia cada día ese amor hacia los hermanos que tú le diste a Pablo hacia sus hermanos. Mi hermano, Pablo, como apóstol de los gentiles, no se cansaba de recordarle a ellos de dónde Dios los había sacado. No se cansaba de recordarle la obra maravillosa de su Hijo amado Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Y mire lo que le dice en estos 5 versículos. Ahora, amados hermanos, leo de la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Mi hermano, Pablo no se cansaba de recordarle el Evangelio a las iglesias. Pablo no se cansaba de decirle: nosotros somos salvos por gracia, por la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Usted y yo no tenemos ni los méritos, ni el intelecto, ni las riquezas para comprar la salvación. Esa salvación fue comprada a precio de sangre. A mí no me costó nada, pero al Hijo de Dios le costó dar la vida allí en la cruz por nosotros. Así es que seamos cada día agradecidos. Y como les recuerdo que dice el pastor C.J. Mahaney en su libro Humildad, Grandeza Verdadera, cada vez que el orgullo como que se nos quiera salir, simplemente miremos nuevamente la cruz y veamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros alabamos al Señor. Por eso es que lo alabamos con gozo y con entendimiento. Y
por eso es que esta canción que vamos a cantar ahora nos habla precisamente de lo que yo le he mencionado. Vamos a cantar Cántico Alabaré al Señor. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias. Su tumba está vacía. Todos los demás líderes en el mundo mueren. Y su tumba siempre estará ocupada. Pero la tumba
de mi Señor Jesucristo, aún hoy permanece vacío. Y permanecerá vacío por toda una eternidad. Porque la palabra de Dios dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Mi hermano, déle ese aplauso fuerte al Señor. Se pueden sentar unos minutitos, vamos a ir a los anuncios. Hermano, como ya ustedes saben, este es el mes de la Biblia. Les recordamos una vez más a seguir escudriñando la palabra de Dios. El que ama al Señor escudriña la palabra de Dios, no solamente la ley, sino que escudriña, que busca, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les revele esa gran verdad cada día y lo que Dios tiene para nosotros cada vez que abrimos la palabra del Señor. También les quiero recordar la reunión de estudio bíblico los miércoles, y luego en esa misma reunión, después de una hora de estudio bíblico, pues tenemos nuestro tiempo de oración. Les invito, mi hermano, para que usted se pare los miércoles para estar con nosotros. A los caballeros que hagan un esfuerzo por estar con nosotros los miércoles, porque lo cierto es que las damas, cuando se reúnen, prácticamente llenan todas esas sillas ahí, y nosotros pues estamos acá y tenemos asientos para cada uno de los caballeros que puedan estar con nosotros los miércoles. Así que le invitamos para que se goce con nosotros. Es un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de aprender, es un tiempo de orar al Señor y es un tiempo de compartir los hermanos. Así que una vez más quiero invitarlos a que esté con nosotros, y próximamente comenzaremos con otro tema, y el tema va a girar en torno al evangelismo. Así es que es bueno que comience con nosotros y termine este ciclo de mayordomía para que entonces pueda continuar en el próximo ciclo. Le recordamos también el discipulado de damas y caballeros el 30 de septiembre, ¿verdad? Recuerden que nos vamos a seguir reuniendo todos los viernes, todos los últimos viernes de mes. Así que sepárenlo en su calendario, todos los últimos viernes de mes nos vamos a estar reuniendo, damas aquí, caballeros en el vagón. Así que lo invitamos. Y si usted tiene un vecino que no tiene iglesia o no es convertido, quiero recomendarle que usted lo haga su uno. ¿Qué es su uno? Usted ore por él para que Dios toque el corazón de esa persona. Pero invítelo para que lo acompañe en algún momento determinado, ¿verdad?, para la iglesia. Ore primero y Dios es el que hace, mi hermano. Y si le dice que no, recuerde que la obra es del Señor. Pero si está en la voluntad de Dios, que Él venga a la iglesia, escuche palabra de Dios y acepte al Señor como su Señor y Salvador, eso lo hace el Señor. Pero nosotros tenemos que ser intencionales en invitar. Así que invito a que lo haga. Les recuerdo también, el sábado 1 de octubre, las damas tienen una actividad en la Iglesia Sin Paredes de Guayama, una conferencia titulada Mujeres en la Palabra. El recurso lo será la hermana Wendy Bello. Ya algunas hermanas aquí han tenido la oportunidad de escucharla o de leer algunos de sus libros. Así que sábado 1 de octubre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Iglesia Sin Paredes de Guayama. Mi hermano, los trabajos en el templo continuaron en el día de ayer. Ayer sábado hubo varios hermanos aquí trabajando. Estuvimos hasta un poquito tarde. Ya el vagón está listo. Ya mañana conectan los aires acondicionados. Así es que ya desde mañana por la noche lo podemos utilizar. Estamos bien contentos con eso. Ya se marcó donde van a ser los próximos baños de nuestra iglesia. Así que al final me reúno con los caballeros, vamos a ir hasta allí para distribuir
el trabajo. Así que estamos muy contentos, ¿verdad?, por lo que Dios sigue haciendo en medio nuestro. Los jóvenes tienen reunión este viernes. Pastor Gil continuará con un tema sumamente interesante que trajo en la vez anterior, así que invito a los jóvenes, a los prejóvenes, que estén con nosotros este viernes a las 7:30 de la noche estaremos aquí. No se pierda esa oportunidad para los jóvenes y los prejóvenes, y para los casi jóvenes que quieran estar, pues también bienvenidos. Bautismo y presentación de nuevos miembros. Tenemos varios hermanos aquí que llevan un tiempito visitando a nuestra iglesia y han tomado la decisión de permanecer con nosotros. Están pasando por el proceso de membresía, y también tenemos hermanos que han manifestado su deseo de bautizarse. Si usted todavía no lo ha hecho y ha orado y Dios le está inquietando o le está confirmando para que usted se quede en esta iglesia, mi hermano, será bienvenido. Pero tiene que pasar por un proceso. Así es que le pido que se acerque al pastor Gil o a este servidor para darle las instrucciones e iniciar con usted el caminar, ¿verdad?, en este proceso bíblico con respecto a la membresía en una iglesia, que se entienda lo que es el bautismo y que entiendan lo que es ser miembro de una iglesia. Así que le invitamos para ello. Nuestra hermanita Amarilis y Siri continúan con el censo para niños. Esto está bien adelantado, así que yo le voy a pedir aquí, mire, a todos los hermanos, a que cooperemos con ese censo. Si usted tiene nietos, los que somos abuelos aquí, usted tiene nietos, ore por ellos, para que sus papás se motiven a decirle: mira mami, llévenme a la iglesia, porque tenemos hermanitas que van a estar dispuestas a atender a sus niños. Así que niños y prejóvenes. De hecho, nos vamos a iniciar hoy. Nuestra hermana Siri, a los niños que estén aquí, los va a coger al comenzar la predicación, se los va a llevar a aquel salón y ella le va a dar la clase. Miren lo dispuesta que está esta hermanita. No lo habíamos planificado para hoy, pero un niño al llegar me preguntó que si aquí había escuela bíblica para niños, y yo quiero complacer a ese niño que viene hoy de visita. Así que nuestra hermana Siri, me acerqué a nuestra hermana Siri y me dijo: sí, yo lo voy a atender. ¿Okay? Y a los padres que están aquí, quiero decirles que van a estar en buenas manos. Hermanitas de testimonio, pero ese es su trabajo secular. ¿Oye? Así que son maestras de profesión. Les pido entonces a todos los abuelitos aquí, a todos los tíos, a todos los sobrinos que tengan niños en su núcleo familiar, que los motive, los invite a estar aquí con nosotros. De hecho, ya con la ayuda del Señor vamos a tener aproximadamente, el censo de la comunidad son como 35 niños, y de esos niños, ¿usted sabe cuánto esperamos? 35, para la gloria de Dios. ¿Ven? Así que, venga, las sillas ya fueron donadas, mesas fueron donadas, así que eso lo hace el Señor. Motivo a la iglesia, primeramente a la oración, y a darle gracias al Señor, y a que nos capacite y nos dé la sabiduría para seguir teniendo el corazón de Dios y unirnos a lo que Dios está haciendo. Yo invito a la iglesia a eso. Mi hermano, vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar y cantamos. Hermana Rosa. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por nuevamente permitirnos llegar a tu casa, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los aquí presentes, Señor, sé tú bendiciéndolos en abundancia, Señor. Te presento, Señor, a los enfermos, Padre Santo. Sé tú obrando un milagro de sanidad en sus vidas, Padre amado. Sé tú obrando en su mente, en su cuerpo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te presento también a las misiones, Señor. Sé tú con los misioneros y con esas misiones que están abriéndose, Señor, para que tu palabra sea esparcida. Sé tú abriendo puertas, Señor, para que esa palabra continúe en otros lugares donde no ha sido recibida, Señor. Abre los oídos y las mentes de aquellas personas que van a escuchar tu palabra por primera vez. Sé tú con los misioneros, Señor, dándole palabra con sana doctrina, Padre Santo, para que esa palabra no sea contaminada con nuestra humanidad. Te presento, Señor, los proyectos de la iglesia. Sé tú con cada uno de ellos conforme a tu voluntad, Padre Santo.
Sé tú dándole sabiduría a los líderes para que sepan qué hacer de acuerdo a tu voluntad. Te presento, Señor, también este culto. Sé tú, Padre Santo, con cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento y nuestros oídos, para que tu palabra sea impactada en nuestras vidas, Señor, y llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, de modo que nos transforme, Señor, y seamos testimonios vivos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tuviera que utilizar unas palabras para describir la grandeza de nuestro Dios, posiblemente podría utilizar las siguientes palabras. Usted podría decir, Señor, cuán hermoso tú eres. Podría decir, Señor, cuán glorioso tú eres. Vamos a cantar una canción que precisamente dice eso. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, la que me rescató. Y en un momento, ahí, el Señor, a través de su Hijo amado Jesucristo, nos dio la libertad. Cantemos. Con
No hay otra cosa más hermosa, gracias, que vivir para la gloria de Dios. Que glorificar a Dios, al final de cuentas, en todo lo que nosotros hagamos. Para eso fue creado el hombre. Para eso tú y yo fuimos creados. Dios no necesitaba de ti, Dios no necesitaba de mí. Fuimos creados para desplegar su gloria, para convertirnos en admiradores de su gloria y para glorificarlo con todo lo que nosotros hagamos. Qué bendición estar juntos nuevamente cuando la iglesia se reúne, mis hermanos, para juntarnos, para amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Pero también noten algo: aquí hay un grupo de personas de diferentes contextos que se ha unido con un propósito en esta mañana, y es con el solo propósito de adorar a Dios, de escuchar su palabra y de juntos cantar un solo mensaje. Y yo no sé usted, mi hermano, pero hace apenas unos minutos nosotros estamos cantando una hermosa alabanza a la canción anterior, que una de sus estrofas decía: muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Mi hermano, ¿usted cantó eso con convicción? ¿Está usted preparado para ese encuentro? ¿Para ese momento? ¿Sabe usted que eso es una realidad? Lo que dice la Biblia de que muy pronto Él regresará. Usted sabe que la Biblia termina en el libro de Apocalipsis con una palabra de Jesús diciendo: he aquí, yo vengo pronto, yo voy pronto. Y una iglesia que confirma diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Así se acaba la Biblia, con un deseo genuino de que esto se haga una realidad. Muy pronto que Él regrese, muy pronto que su rostro resplandezca, que en su presencia nosotros estaremos y cara a cara le veremos. Mi hermano, y allí cuando estemos cara a cara delante de Él, ¿qué usted hará? ¿Cómo usted responderá? Al final de cuentas, mi hermano, usted podrá estar cara a cara delante de Dios y vivir toda la eternidad ahí, delante de un Dios santo. Y usted estará en esa posición si está en Cristo en esta mañana. Usted estará por una sola razón, y es por una obra que Él ha hecho, por una obra de salvación que Él ha hecho en nuestra vida. Porque usted y yo no tenemos ninguno de nosotros los méritos para estar allí, ninguno. Solamente la obra de salvación que Él permitió. Así que qué hermoso es saber que estaremos cara a cara por la eternidad con nuestro Señor, pero que estaremos allí siempre recordando, nunca se nos va a olvidar, siempre recordando que no estamos allí porque lo merezcamos, que no estamos allí porque lo ganamos, porque se hizo una lotería y salió mi número o mi nombre, porque Dios no tenía nada que hacer un día, simplemente dijo: oye, esta persona está haciendo cosas buenas, déjame salvarlo. No, mi hermano, estaremos allí delante del Señor porque Él, de su voluntad, nadie se lo pidió, Él quiso, por amor, por gracia, Él quiso salvarte. Y eso es una obra que tú y yo debemos siempre considerar. Así que qué bueno que nos reunimos, mi hermano, para considerar esas verdades del Evangelio y recordarla domingo tras domingo. En esta mañana nosotros continuaremos con nuestra serie de sermones sobre la carta de Santiago. Recuerden que estamos estudiando esta serie de sermones titulada Una fe viva. Eso es lo que vemos en Santiago, cómo Él nos muestra lo que es una fe verdadera o una fe viva. Y hoy continuaremos con un tema que comenzamos la pasada semana, titulado Una actitud correcta ante la palabra de Dios. ¿Cómo estás respondiendo tú a la palabra de Dios? ¿Cómo estás interactuando con la palabra de Dios? No solo en este contexto en el cual te sientas y vienes a escuchar el mensaje, sino también en tu hogar cuando sacas tiempo para leerla. Así que yo le invito a que me acompañe a Santiago capítulo 1 y veamos los versos 22 al 25. Aquel que tenga el texto y pueda acompañarme de pie para leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia. Gracias por reunirnos para recordarnos quién eres tú, Señor. Gracias por reunirnos para recordarnos lo que tú has hecho a favor de nosotros. Esa obra de gracia, esa obra de misericordia a través de Cristo. En esta hora nos reunimos con el propósito de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones al mensaje de tu palabra. Que respondamos a ella, Señor. Que cada vez que la estemos escuchando podamos entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy, te pedimos. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Durante la Primera Guerra Mundial existía una figura muy interesante llamada los runners, o los corredores. Y estos corredores eran soldados rasos que se preparaban para eso. Eran soldados que de una forma específica, aún su entrenamiento tenía que ver con una sola tarea que ellos tenían. Y era de moverse por las difíciles trincheras que habían en el territorio europeo. Usted sabe que una trinchera es un enorme hueco en la tierra donde los soldados se iban moviendo de un sitio a otro para tratar de avanzar. Y estos soldados, los corredores, no llevaban el armamento grande que llevaban todos los soldados normalmente. Estos soldados llevaban una arma ligera en su correa, un casco y 2 o 3 elementos básicos, nada más, porque necesitaban estar livianos para correr. Su única tarea es moverse en el lodo en medio de la tierra, pero peor aún entre cuerpos que habían ya muertos, soldados, compañeros suyos o de los enemigos. Pero peor aún, ellos no estaban corriendo de un lugar a otro en tiempos de paz. Ellos estaban corriendo de un lugar a otro mientras habían muchas balas que le pasaban por el lado, bombas que caían cerca de ellos. De hecho, la probabilidad de supervivencia de ellos en comparación con un soldado normal en la Primera Guerra Mundial era más baja. Tanto así que llegó un momento en la guerra donde en vez de enviar a un solo corredor, enviaban a 5 con la esperanza de que al menos uno llegara. Porque eran muchos los que morían en el camino. Así que ellos tenían una tarea muy importante: ir y avanzar en medio de la guerra, llevando un mensaje que habían escuchado de su general. Ellos tenían que obedecer esa tarea, porque si ellos no obedecían esa tarea, las consecuencias serían devastadoras. Ahora imagina por un momento un soldado corredor, como ese del que les acabo de escribir, que escuche en medio de una feroz batalla, escuche las instrucciones del general, que el general le dé una tarea, un mandato que puede salvar su vida y la de sus compañeros. Este soldado corredor escucha muy bien las instrucciones, sabe que de eso depende no solamente su vida sino la de otros, pero decide no hacer nada. Decide sentarse en medio de una de esas trincheras. Y por no llevar a cabo esas instrucciones, muy pronto termina olvidándose de ellas. Imagina ese escenario. Imagina por un momento este soldado que no llevó al frente las noticias importantes que su general estaba llevándole. Las consecuencias serían devastadoras. De hecho, hay registros en los archivos históricos que nos dicen que por estas noticias no llegar a tiempo o no llegar donde tenían que llegar porque mataron a los runners en el camino, hubo muchas pérdidas. Hubo una sola batalla que murieron 600 soldados en apenas unos minutos. Y usted dice, eso parece increíble, pero es verdad, en medio de la guerra. Solamente porque no les llegó el mensaje a tiempo. Así que imagina por un momento este soldado que sabe que su vida y la vida de otros dependen de él, de ese mensaje.
Pero de momento simplemente él decide no ejecutar la acción. Y como no ejecuta esa acción, no lleva ese mensaje en obediencia, simplemente se olvida de él. O sea, él escuchó un mensaje, pero se olvidó de él. Las consecuencias de un acto como ese, mi hermano, serían devastadoras. ¿Cuál sería el costo de la desobediencia de ese soldado que escuchó unas instrucciones, pero no las llevó a cabo, no las obedeció? Considera por un momento esa realidad. Y para llevarlo al plano nuestro, no tenemos que ir muy lejos, solo ver la introducción de nuestro sermón con el verso 22. Y el contexto de una palabra que el creyente está escuchando, se nos dice: sed hacedores de la palabra. Obedezcan esa palabra que ustedes están escuchando y no sean solamente oidores de ella. Según Santiago, el que se acerca de la manera correcta a la palabra es aquel que se prepara para, no solamente se prepara para oír la palabra, sino que se prepara para practicarla, para obedecerla y luego obtener los beneficios de esa obediencia. De eso es lo que hablaremos en el sermón en esta mañana. Mientras continuamos nuestra serie de sermones sobre esta epístola de Santiago, veremos un contraste que hace este autor entre el oidor olvidadizo, aquel que escuchó las instrucciones, simplemente las olvidó porque no las obedeció, versus el observador atento, aquel que escuchó las instrucciones y las llevó a cabo. El primero, el oidor olvidadizo, oye y pronto olvida lo que escuchó. El segundo, este segundo personaje que va a describir Santiago, es aquel que no solamente oye las instrucciones, las mira atentamente y luego las obedece. Así que veremos en esta mañana este contraste que hace el autor entre el oidor olvidadizo y aquel que atentamente escucha, ve la palabra y luego la obedece. Si usted ha estado con nosotros por las pasadas semanas, usted se da cuenta de lo que está haciendo Santiago. Santiago le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, a unos hermanos que huyeron de Jerusalén, y él, como un pastor preocupado, les está escribiendo esta carta y los está animando y les está diciendo: ustedes, aunque se hallen en diversas pruebas, pueden estar gozosos porque Dios está produciendo algo en ustedes. El Señor es el que los sostiene, el Señor es el que los guarda. Aún en medio de esas pruebas, cuando ustedes se encuentren tentados a dudar de Dios, tentados a echarle la culpa a Dios por las cosas que están pasando, o tentados a ya no creer en Él, o a cualquier otra cosa, cuando ustedes se encuentren tentados, no culpen a Dios, porque la tentación viene de su propio corazón. Eso es lo que Santiago le ha estado le ha estado diciendo en todos estos sermones anteriores que hemos visto. Pero por fin llegamos a una sección desde el verso 19, que es la que veíamos la pasada semana, que es el contexto inmediato de nuestro pasaje de hoy. Cuando Santiago decía: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Es un contraste con nuestra tendencia de hablar más de lo que escuchamos. Esto es un contraste con nuestra tendencia de no prestar atención a las cosas. Y Santiago está diciendo: yo quiero que ustedes sean prontos para oír. ¿Y cómo ustedes van a oír correctamente? Verso 21, lo vimos la semana pasada. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que Santiago estaba preparando a sus lectores para que ellos tuvieran una actitud humilde, para que aprendieran a escuchar la palabra, para que aprendieran a recibir esa palabra con una actitud mansa y humilde. Pero como veremos hoy, Santiago no solamente está animando a que los creyentes sean buenos oidores, sino que en el verso 22 él comienza esta verdad, exhortación a los hermanos, diciéndole: oye, cuidado, no se confundan. No solamente quiero que ustedes sean buenos oidores, sino que sean hacedores de la palabra. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Dividiremos nuestro sermón del verso 20 al 25 en dos secciones principales, como le mencioné hace unos minutos.
En primer lugar, veremos al oidor olvidadizo, aquel que no actúa, aquel que no obedece. Y en segundo lugar, veremos al observador atento de la palabra, aquel que escucha, observa y obedece la palabra de Dios. Así que miren cómo comienza ese pasaje del verso 22 al 24 en esta primera sección. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos está diciendo que si solamente somos oidores de la palabra, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Si somos de aquellos que decimos, oye, fui a la iglesia y escuché, o simplemente abrí la Biblia y leí, simplemente como oidor, pero no la ejecuto, no la obedezco. Santiago está diciendo en esta mañana, mi hermano, que nos estamos engañando a nosotros mismos si no la obedecemos. Porque para Santiago una fe viva no era aquella que solo se escuchaba. Para Santiago una fe viva era aquella que se escuchaba y que empezaba a transformar tu vida. ¿Usted sabe cómo tú ves el fruto de la palabra en tu vida? No por la cantidad de versos que lees, sino por la forma en que esos versículos, en que esa lectura está transformando tu vida. De esa forma tú puedes ver que genuinamente estás creciendo en la palabra. Al final de año, no porque digas, ¿sabes qué? Este año yo leí la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis. No, es cuánto de ella aplicaste a tu vida. Es que cuánto de ella obedeces. Es que cuánto de esta palabra que tú dijiste escuchar está transformando tus decisiones, tu manera de hablar, tu manera de vivir. Porque si no está pasando eso, mi hermano, te estás engañando a ti mismo, nos dice Santiago. Si solamente la estás escuchando, si solamente la das una pasada, una lectura de pasada, y no estás meditando en ella, y no estás observando el texto, y no estás procurando que esa palabra se haga real en tu vida, solamente entonces eres un oidor olvidadizo, como dice Santiago, y te estás engañando a ti mismo. Hay un autor que dijo en alguna ocasión que las partes de la Biblia que tú verdaderamente crees son aquellas que practicas. Tú puedes decir, yo creo en la Biblia entera, yo creo en la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pero este autor decía, reflexionando sobre esto, no, verdaderamente las partes de la Biblia que tú crees son las que ejecutas, las que obedeces. Porque recuerden que esto no se trata de una idea intelectual, una transferencia intelectual, donde la palabra tiene una información y se pasa a tu cabeza ya. Se trata más de esto, mi hermano. Usted no lee la Biblia simplemente para informarse. Usted lee la Biblia para transformarse, para permitir que la palabra de Dios lo vaya transformando. Así que Santiago comienza a describir este oidor olvidadizo, este que escucha la palabra, pero no la ejecuta, no la obedece. Y él describe a esta persona y dice, estos son los que se engañan a sí mismos, porque una fe viva para este autor, como les dije hace unos minutos, no solamente es una fe que escucha el mensaje, sino que procura vivir. Es una fe que le dice al texto, le pregunta al texto, le pregunta a Dios constantemente, mientras está escuchando el sermón, mientras está leyendo la Biblia, Señor, ¿cómo tú quieres que mi vida cambie a la luz de lo que yo estoy leyendo hoy? Señor, ¿cómo tú quieres que mi vida cambie a la luz de lo que yo estoy escuchando? Yo ayer hablaba con una persona en un contexto de consejería, y una de las cosas que hablaba y le trataba de exhortar era una persona que está con muchas dudas en su mente, que está buscando la voluntad de Dios para unas áreas específicas de su vida, y dice, esto es bien difícil. Y yo le dije, sí, es difícil en muchas ocasiones conocer la voluntad de Dios para tu vida, pero hay una voluntad de Dios que es general, que ya Dios estableció, y esa no es difícil, esa está en la Biblia. Que tú seas santo, que tú crezcas en sus caminos, que tú seas un discípulo de Él. Esa es su voluntad, esa está ahí. A veces lo difícil es la voluntad particular de Dios, cuando específicamente cómo guío mi vida en ciertas decisiones. Pero una de las cosas que yo le decía a esta persona era la siguiente. Yo le decía, yo confío en la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa la suficiencia de la Escritura? Que esta palabra de Dios no es palabra de hombre, que es suficiente de Dios. ¿Y qué significa eso? Yo le decía que mañana yo me voy a parar en un púlpito, eso fue ayer,
Yo le decía que mañana yo me voy a parar en un púlpito y habrán 40, 50, 60 personas allí, más los que nos estén viendo, y cada una de esas personas tiene sus problemas, sus necesidades, sus preguntas. Cada una probablemente, yo le decía, cada una probablemente esté en tu misma situación, buscando la voluntad de Dios para un área en su vida, buscando una respuesta de Dios. Y yo probablemente no conozca esa necesidad específica o esa duda específica de las 50 personas que estén allí. Pero yo le decía, pero yo voy a predicar la palabra de Dios. Dios sí la conoce. Y como la palabra de Dios es suficiente, Dios de alguna manera va a hablar a la vida de cada persona según la necesidad que tenga cada persona. Así que yo le decía eso desde mi perspectiva como predicador, pero le decía también a esta persona, oye, pero tú también, cuando vayas mañana al contexto de la iglesia donde te congrega, abre tus oídos y escucha. Y ven con la convicción de que Dios te va a hablar a ti. Ven con esa convicción. Ven con la convicción de que Dios te va a contestar a ti. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es suficiente. Porque si no, usted caería en esta idea de ser selectivo. Usted sabe de que yo voy a predicar normalmente porque yo predico en serie. O sea, predicamos libros completos. O sea, es probable, de hecho, ya usted sabe que la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a predicar versos 26 y 27 para cerrar el capítulo 1 de Santiago. Así que es probable no caigan en esa tentación de decir, no, ¿sabe qué? Ese texto de que si alguno se cree religioso, yo no soy un religioso, eso no tiene que ver conmigo. Es más, yo falto el domingo. Eso es para fulano quizá. No caigamos en esa tentación. Porque si es la palabra de Dios, es una palabra suficiente que tiene algo que decirte para ti hoy y para mí hoy. Así que ¿cuál es la forma correcta en la cual yo me acerco a la palabra de Dios? En la cual yo vengo al contexto de la iglesia local para escucharla. No es solamente ser un oidor olvidadizo de ella. Miren la imagen que entonces utiliza Santiago para hablarnos un poco más o expandirnos esta idea. Recuerden que Santiago, hermano de Jesús, le encantaba usar los métodos de Jesús, los métodos didácticos, los métodos de enseñanza. Santiago, no hemos terminado el capítulo 1, mi hermano, llevamos ya más de un mes, y no hemos terminado el capítulo 1 y ya hemos visto varias imágenes que Santiago está trayendo para presentar un punto. Como a Jesús le encantaba usar las parábolas, pues así era Santiago. Y ahora en los versos 23 al 24, él va a usar una imagen para que nos ayude a entender esta idea de quién es el oidor olvidadizo. Miren lo que él dice en los versos 23 en adelante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando tú lees un texto como este, naturalmente tienes que hacerte la pregunta, si quieres tratar de entenderlo: ¿para qué yo me miro en un espejo? Algo que usted hace todos los días probablemente. Es más, algunos de ustedes, o algunos de nosotros, me incluyo, aún lo hacemos inconscientemente. A veces nos damos cuenta por hábito. Y nos estamos mirando en un espejo en todos los contextos. Me miro en un espejo cuando me monto en el carro. Después me bajo y me miro en el retrovisor, una segunda chequeada. Me miro en el celular, se convierte en mi espejo. Le cambio la cámara o el reflejo de ella, me miro ahí. Me miro en los espejos que haya en el lugar donde yo vaya. Y claro, eso sin quitar el espejo que está en mi cuarto, en mi baño, que yo constantemente me estoy mirando. Y la pregunta es ¿por qué? No sé si te has preguntado eso, porque es algo tan básico, algo que tú y yo hacemos, como le dije, aún inconscientemente. Pero ¿por qué tú te miras en un espejo? ¿Cuál es la razón para mirarte en un espejo? Cuando tú contestes esa pregunta, o al menos tengas una idea, podrás entender mejor la ilustración que Santiago está trayendo aquí. ¿Por qué Santiago usa esta ilustración de un espejo? ¿Y por qué Santiago dice, oye, el que escucha y no obedece, ese es como el que se mira a un espejo y luego se olvida cómo era? Dice, ¿por qué Santiago está utilizando esa imagen? Bueno, preguntémonos nuevamente, ¿para qué es un espejo? Usted puede dar varias respuestas a eso, pero yo me miro a un espejo para ver mi reflejo, para ver cómo estoy, para ver si estoy bien vestido, si estoy bien peinado. Normalmente,
Puede haber muchas razones, pero usted sabe que de términos generales, con lo que le decía, esa última mirada al espejo antes de montarme el carro para que tenga todos los botones de la camisa puestos. O sea, tú te estás mirando en un espejo, o la mayoría de las veces que te miras en un espejo es para confirmar, para ver si todo está bien. Pregúntate por un momento, ¿para qué te miras en un espejo? Si no fuera importante. Y yo no estoy hablando, y esto es un paréntesis, y yo no estoy hablando de esta tendencia egocéntrica, centrista en sí misma, de este culto al yo que vemos hoy lamentablemente en nuestra vida. No estoy hablando de eso, simplemente estoy hablando de la forma básica de por qué la gente se mira en un espejo. Normalmente la gente se mira para ver si está todo bien, si estoy bien vestido, si estoy bien peinado. Es para ver algo en mí. No te la imagen. Te miras en un espejo para ver algo en ti. Así que vamos entendiendo por qué Santiago utiliza esta ilustración. Miren cómo lo explica este comentarista bíblico, Henry T. Mahan, está en sus notas. Él dice lo siguiente: el hombre que solo oye es como un hombre que mira en un espejo y ve suciedad, defectos, cabello desarreglado, pero en lugar de procurar limpieza y renovación, se va por su camino, olvidando su condición y su necesidad. Encuentra conveniente olvidar lo que vio. Sí, miren cómo este autor está tratando de explicarnos la imagen de Santiago. Cuando Santiago dice que el oidor olvidadizo es como aquel que se mira a un espejo, luego se va y se olvida de cómo era. Es como un hombre que se mira a un espejo, ve que tiene el rostro sucio, ve que tiene el cabello desarreglado, ve que le falta un botón en la camisa y simplemente no le importa. Se va y se le olvida, incluso en el camino. O sea, noten esto: vio su condición, vio su necesidad de arreglo, vio la imperfección, vio algo que había que corregir. Pero el oidor olvidadizo, según Santiago, es aquel que se mira en el espejo, ve algo que está mal en sí mismo, lo reconoce, mira, tengo un botón fuera, pero no hace nada. Simplemente se va y luego se olvida de cómo era, se olvida de lo que había visto. Un predicador del siglo XVIII de Inglaterra, que predicando de este texto decía lo siguiente: lo que está diciendo Santiago aquí con esta ilustración equivale a la siguiente vivencia. Es como aquel que escucha un sermón. Póngase en este lugar. Es como aquel que escucha un sermón, que está ahí donde usted está hoy, y mientras escucha observa algunas cosas que no están bien en sí mismo, pero mientras escucha también se da cuenta o escucha unas excelencias, unos atributos de Cristo. Así que está muy pendiente escuchando el sermón. De momento escucha cosas que no están bien, se da cuenta de cosas que no están bien en su propio corazón. De momento se da cuenta a través de escuchar el sermón sobre las glorias de Cristo, las excelencias de Cristo, los atributos de Él, la salvación de Él. Pero cuando se acaba el sermón, simplemente se va y no piensa más en eso. O sea, en otras palabras, este predicador está diciendo: todos nosotros nos constituimos en oidores olvidadizos. Todos nosotros nos constituimos en esa imagen que está presentando Santiago, de aquel que se miró en un espejo, vio ciertos defectos, pero no le interesó, simplemente se fue y se olvidó. Todos nosotros somos así. Cuando venimos un domingo a un sermón, escuchamos las verdades. Es más, ¿sabes qué? A veces decimos amén a ellas en el contexto de la predicación, pero luego nos vamos de aquí y no pensamos más en eso. Haciendo eso, somos oidores olvidadizos, nos dice este predicador. En otras palabras, mi hermano, para usted interactuar correctamente con la palabra, que es lo que vamos a ver en nuestro segundo y último punto, para usted interactuar correctamente con la Escritura, usted no solamente la escucha
Y en el sermón incluso usted va diciendo, sí, oye, hay algo que tengo que cambiar en mi vida. Sino que usted sale e intencionalmente medita en eso. Usted sale e intencionalmente continúa meditando, wow, Dios me está hablando, Dios me está animando a cambiar esta área de mi vida, a crecer en esta área, a dejar esta situación, a dejar este pecado. Y no solamente lo pienso el domingo en la tarde, sino que el resto de la semana yo voy meditando en esa verdad. Porque si no me constituyo en un oidor olvidadizo. Así que noten la imagen porque ahora veremos el contraste. Lo que está presentando Santiago aquí de un oidor olvidadizo. Él lo compara con aquel que se mira en el espejo, ve que hay algunas cosas que están mal, que hay que corregir, ve su imagen allí reflejada, ve que esa imagen no está perfecta, que tiene que arreglarse el cabello, que tiene que corregir su botón, que tiene que hacer algo, que tiene que lavarse la cara porque está sucia, pero simplemente se va, no hace nada y se le olvida su condición. Por la razón por la cual se miró un espejo originalmente, para ver su condición. Pero esto, mi hermano, el oidor olvidadizo es contrastado en este pasaje, en el verso 25, con el observador atento. Y vean conmigo el verso 25, nuestro segundo y último punto. Eso es el oidor olvidadizo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Noten el contraste versus el oidor olvidadizo versus el que mira atentamente o el que observa atentamente. Noten esa idea, ese contraste de esa imagen del que se mira a un espejo, pero no está mirando atentamente, simplemente ve algunas cosas, no le interesan y sigue su camino. Santiago está comparando a ese que mira con una mirada efímera o pasajera versus el que mira atentamente. Para mirar atentamente tienes que sacar tiempo. Tú no puedes mirar atentamente haciendo esto en la Biblia. Para mirar atentamente tú tienes que sentarte, sacar tiempo, tomar el texto, poner toda tu atención en el texto. De hecho, la misma palabra que aparece ahí, esa frase, mirar atentamente, es la misma. No aparece mucho en el Nuevo Testamento ese término. Es el mismo que aparece en una de las cartas de Pedro, cuando Pedro está hablando y dice que aún los ángeles desean mirar atentamente las glorias del Evangelio. Sorprenderse con la gloria del Evangelio. Mirar constantemente. Y el propósito de Santiago aquí diciendo, vuelvo repito, haciendo un contraste entre aquel que mira ese espejo de forma pasajera versus gente que se detiene, que mira atentamente. ¿Y qué está mirando este? Lo que constituye la ilustración del espejo que nos muestra nuestra condición. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Noten cómo se describe la palabra de Dios aquí. Santiago le llama la perfecta ley. La ley que trae libertad, eso es lo que él quiere decir. La perfecta palabra, la palabra que trae libertad. Y ahorita lo cantamos hace unos minutos. Dándole gloria a aquel que nos ha dado libertad, que nos ha hecho libres. Esto nos recuerda que solo a través de la obra redentora de Cristo el hombre ha sido liberado de la condenación del pecado y de la muerte. Santiago está utilizando este término para referirse a la palabra de Dios, a esa palabra a la cual debemos mirar atentamente, a esa palabra de libertad, a esa ley de libertad, como le llaman. Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Miren de lo que ha librado a Pablo y el creyente. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que cuando Santiago se está refiriendo a la ley de la libertad, a la palabra de libertad, a la palabra que trae libertad al creyente, se está refiriendo a esto mismo que está hablando Pablo allá en Romanos 8. A esa palabra que ha traído libertad de la condenación del pecado
y libertad de la muerte. Miren lo que nos está diciendo. El que mira atentamente en esta perfecta ley, en esta ley de libertad, en esta palabra de libertad, y persevera en ella. Ese término perseverar implica permanecer. Este es el que se detiene a permanecer. Utilizando el mismo ejercicio de ahorita, esta palabra ocurre en otra ocasión en 1 Corintios 16:6, cuando Pablo está describiendo ese proceso de que él se iba a quedar, que él iba a permanecer con los hermanos en la ciudad. Cuando Pablo está diciendo eso allá en 1 Corintios 16:6, él está escribiendo una carta, un mensaje, y le está diciendo: y yo espero pasar un tiempo con ustedes y permanecer con ustedes. Lo que él se estaba refiriendo es que yo no voy de pasada, háganme cama. Lo que él estaba diciendo allá en Corintios es: yo voy a pasar tiempo con ustedes, yo voy a detenerme allí con ustedes. Es la misma palabra que usa Santiago aquí cuando nos dice que aquel que mira atentamente en la perfecta ley y persevera y permanece y se queda allí mirando esa perfecta ley, no es el que va de pasada, no es el que escucha de pasada, sino el que mira atentamente, el que escucha atentamente, el que detiene todo lo demás porque entiende que Dios le está hablando. Usted no ha detenido a una persona que está al lado para decirle: oye, espera, que me están hablando. Imagínate, tú estás hablando por teléfono, una llamada muy importante, y de momento alguien quiere hablarte, en cualquier contexto. Y usted sabe que usted con amor y gracia, pero le dice: espera, porque tengo una llamada, tengo una conversación importante, hay algo que se me está diciendo y tengo que estar atento a eso. Pero hermano, ¿cuánto más con la palabra de Dios? No vamos a dejar todo a un lado y le podemos decir al televisor: espera, al celular y a Facebook: espera. A las personas que quieran distraernos: eso, espera, puede esperar. Yo necesito sacar tiempo porque Dios, el Rey del Universo, me está hablando por medio de su palabra. Y no solo en el contexto. De hecho, el que usted está sentado aquí en esta mañana, si usted está sentado aquí con el corazón correcto de venir a escuchar la palabra de Dios, usted está practicando eso. Porque usted en esta 45 minutos, una hora, le dijo que no a muchas cosas. Le quitó la atención a muchas cosas allá que pudieran tener su atención para escuchar la palabra de Dios. Pero es lo mismo al final que usted hace cuando saca tiempo en su casa todos los días para leerla. Usted le está diciendo que no a muchas cosas para decirle que sí a la palabra de Dios. Pero noten la idea: no solamente ser oidor olvidadizo, no solamente ser el que escucha de pasada o el que mira de pasada. No, lo que se está describiendo aquí es el que mira atentamente y el que persevera, o el que permanece, el que se detiene a considerar lo que está leyendo. Al final de cuentas, ese que persevera, ese que permanece en la palabra de Dios, es aquel que obedece. Miren la última parte de ese verso 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. El que la obedece, este será bienaventurado en lo que hace. Aquel que se detiene a mirar atentamente, a permanecer en la palabra, es aquel que luego la obedece. Y noten en la última sección de ese verso, se nos muestra la manera en la cual la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Aquel que hace la obra, aquel que no solamente escucha, sino que practica y vive el mensaje que está escuchando, este será bienaventurado, será bendecido en lo que hace. Como buen lector de la Biblia, y si usted estuvo en nuestra clase de hermenéutica, interpretación de la Biblia, y sabe que una de las cosas que decíamos es que siempre vea la Biblia como un todo. O sea, cuando usted esté viendo este pasaje, usted puede decir: oye, yo he escuchado eso antes. Y cuando usted ve ese pasaje, esa última línea, piense por un momento: aquel que escucha y obedece la palabra de Dios será bienaventurado en lo que hace. Y dice: yo he escuchado eso antes. Vaya conmigo y piense por un momento, medite en el Salmo 1. Allí en el Salmo 1, miren cómo comienza el libro de los Salmos, versos 1 al 3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el que permanece, el que mira atentamente, el que medita de día y de noche. ¿Cuál será la bendición, el beneficio de este? Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la misma idea, todo lo que hace, o en todo lo que hace será bendecido. Es la misma idea que está diciendo Santiago allí cuando termina ese verso 25 de esta forma: aquel que no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en lo que hace. Hermano, porque siempre hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia a Dios le glorifica a Él cuando usted quiere vivir según lo que Él dijo en su palabra. Siempre hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. Así que miren la imagen para ir terminando que está utilizando Santiago. En un espejo físico, y más en los espejos de la época. Usted sabe que los espejos de la época eran metales que se raspaban y se pulían hasta que al menos tuvieran una imagen, aunque sea imperfecta. Y habían espejos de bronce o de otros metales, hasta de oro, dependiendo de tu riqueza, literalmente, en la época. Pero la imagen que daban era una imagen imperfecta al final de cuentas. No es como los espejos de hoy. Pero aún con los espejos que tenemos hoy, usted sabe que usted no puede ver completamente lo que usted es en ese espejo. Cuando usted se mira al espejo, usted ve su parte física, usted ve muchos elementos de usted, pero usted puede decir, ¿sabes qué? Me miré en el espejo, en este espejo que tengo en mi closet, y yo ya sé quién soy. Y ahí yo vi cómo yo soy. Ahí yo vi mi corazón y lo que hay en mi corazón. Ahí yo vi lo que hay en mi mente. Usted sabe que eso no es posible. O sea, es limitado aún. Más en la época de Santiago, estos espejos que, como les dije, eran metales que se pulían y era bien distorsionada la imagen. Pero aún en nuestra época, con la tecnología que tenemos en los espejos, usted sabe que usted no se puede ver completamente a sí mismo y decir, ya yo me he mirado frente a este espejo y ya yo conozco todo de mí, ya yo he visto lo que hay en mi corazón y todo ese tipo de cosas. Usted sabe que eso no es posible. Pero usted sabe que también hay un solo lugar al cual usted sí puede ir, mirarse a sí mismo y verse aún lo que hay dentro de su corazón. Y ese único lugar es la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo Santiago. Aquel que permanece, aquel que mira atentamente, ve las cosas en esta palabra, ve su insuficiencia, pero a la vez ve la suficiencia de Dios. Ve lo pecador que eres, pero a la vez ve la gracia de Dios. Cuando tú te miras en este espejo, tú ves todas tus imperfecciones, pero tú también ves todas las perfecciones de Cristo, todas las perfecciones de Dios. Y de hecho, Pablo a los Efesios, hablándole, le dijo que todo creyente, animaba a todo creyente a crecer a la medida del varón perfecto. Pablo a los Gálatas le decía, yo sufro dolores de parto por ustedes, utilizando una hipérbole, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que esa es la meta. Tú y yo nos miramos aquí en este espejo, vemos lo lejos que estamos de cumplir esa meta, en muchas ocasiones por nuestro pecado. Pero aquí también ves la gracia de Dios que te puede llevar ahí, que te puede llevar paso a paso a crecer como discípulo y parecerte más a Cristo. Entonces, tú y yo tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué mucha gente no quiere leer la Biblia y acercarse a este espejo? Bueno, el orgullo del hombre hace que no quiera ver sus propias imperfecciones. El orgullo del hombre hace que no quiera acercarse al texto que le diga que es pecador y necesita la gracia de Dios. El orgullo del hombre que cree que puede salvarse a sí mismo y vea un libro como este que dice, no puedes salvarte a ti mismo. No es por obra, es por gracia. Un libro como este que te dice, eres pecador y has pecado contra Dios en tu corazón. No solamente con el acto, como decía Jesús,
sino aún con el pensamiento. Y como no queremos que este libro nos rete, nos señale, por eso muchas veces permanece cerrado. ¿Sabe qué? Es peligroso abrirlo, genuinamente. Es peligroso abrirlo en el buen sentido de la palabra, porque es la palabra de Dios. Es una espada de dos filos que tiene poder para transformarnos, que tiene poder para señalar tu pecado, pero es el mismo que tiene poder para decirte la única forma en que ese pecado puede ser perdonado, que tiene poder para señalarte tu imperfección y tu herida, pero es el mismo que tiene la cura. Es solo aquí, mirando atentamente, permaneciendo y perseverando en esta palabra. Mi hermano, yo le decía que Santiago le encanta utilizar imágenes de Cristo. Aquí esto es un ejemplo más, utilizando imágenes. Porque les digo lo mismo que le dije hace unos minutos. A la vez que ustedes leyeran allí, en este pasaje de Santiago capítulo 1, verso 22, sed hacedores y no solamente oidores. Usted tiene que hacer un clic en su cabeza y decir, yo he escuchado esto antes. Antes de que Santiago lo diga aquí, hubo otro que lo dijo, y fue Cristo mismo. Mateo 7, verso 24 al 27. Está en sus notas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Primero, lo que está haciendo Santiago no es otra cosa que expandiendo la idea, trayendo otra vez la idea que Cristo ya había presentado en el Sermón del Monte. Esta es la forma en que Cristo cierra todo el Sermón del Monte, diciendo o comparando dos personajes. Noten que los dos oyen, como lo que nos está comparando Santiago. El oidor olvidadizo, él escuchó, pero se olvidó. El segundo, el observador atento, también escuchó, pero obedeció. Es lo mismo que está haciendo Cristo aquí. Presenta dos personajes. Los dos escucharon. Pero ¿cuál es la diferencia que Cristo está planteando ahí? La misma que está planteando Santiago. Hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Los dos escucharon, pero solamente uno obedeció. Y el que obedeció, al final, fue bendecido. No tenía esa historia. Los dos fueron golpeados por la misma tormenta. La misma tormenta golpeó a ambos personajes. La diferencia, ¿usted sabe dónde estuvo? En que uno de ellos fue obediente a lo que escuchó y el otro no. Y el que fue obediente fue bendecido y fue preservado. Y su casa no se cayó porque estaba en la roca. Aquel que escuchó pero no obedeció, pagó las consecuencias. Y fue grande su ruina, nos dice el verso 27. Mi hermano, las Escrituras nos muestran nuestra condición espiritual delante de Dios. Es como ese espejo delante del cual usted se ve y yo me veo. Entonces tienes que preguntarte, ¿con qué actitud te estás acercando a ella? ¿Permaneces en la palabra de Dios o solo pasas por ella? Porque Santiago está describiendo a ese oidor olvidadizo que de forma genérica, general, escucha, pero no mira atentamente, no presta atención. Versus el observador atento, el que escucha, el que mira atentamente, el que permanece o persevera en esa palabra. Tienes que preguntarte en esta mañana, ¿oyes solamente la palabra de Dios o la miras atentamente con el propósito de obedecerla? Pregúntate también hoy, y tal vez esta sea la pregunta más importante para que usted considere a la luz del sermón de esta mañana. ¿En qué áreas de tu vida has sido solo un oidor y no un hacedor de la palabra? Piensa hoy, porque es probable que hayan áreas de tu vida, de mi vida, que solamente yo he sido un oidor. O sea, que muchas veces yo he escuchado que tengo que dirigir mi vida en esta área, de esta manera,
pero una y otra vez he desobedecido. Simplemente he sido un oidor y no he sido un hacedor, obediente a la palabra. Piensa hoy, ¿cuál es esa área de tu vida que tú solamente has sido un oidor? Y que tú hoy le puedes decir a Dios, Señor, capacítame, dame la gracia y ayúdame hoy a no solamente ser un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Cuidado de no ser de aquellos que pasan toda una vida escuchando un mensaje que no están viviendo. Esto es lo que Santiago le quería decir a aquellos a los cuales él está escribiendo. Hermano, Santiago no le estaba escribiendo a los paganos. Cuando Santiago le escribe esta carta, le está escribiendo a una iglesia, a creyentes. Y los está animando a ser hacedores y no oidores. Y nos está animando a cuidarnos de no ser de aquellos que pasan toda una vida sentados en una iglesia, escuchando un mensaje que no están viviendo. Porque al final de cuentas, paguemos las consecuencias. Mi hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana a no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Pídeselo hoy al Señor en esta mañana. Aprovecha este contexto en este momento. Primeramente para pedirle perdón a Dios por todas las veces que has oído el mensaje, que has oído lo que tienes que hacer, que has oído la manera correcta de dirigir tu vida según la sabiduría de Dios y simplemente no lo has hecho, lo has ignorado. Pero pídele también hoy un buen momento para que todos vayamos delante de Dios y le pidamos, Señor, ayúdame a ser más hacedor que oidor. Ayúdame porque hay áreas de mi vida donde yo he escuchado lo que hay que hacer, pero no lo he hecho. Donde yo he sido como ese soldado que yo les explicaba en la ilustración introductoria. Donde yo he sido como ese soldado que sabe que el llevar este mensaje, el obedecer, me beneficia a mí y beneficia a otros. Pero simplemente escuché, me senté y nunca obedecí. Y terminé olvidándolo. No seamos como ese personaje. No seamos como el que Cristo dijo allá en Mateo 7, que fue alguien que escuchó, pero no obedeció. Porque fue grande su ruina, decía allá el texto. Seamos mejor como aquellos que miran atentamente la palabra, que no van de pasada, sino que permanecen en ella, que se están mirando a este espejo constantemente y están diciéndole mientras se mira al espejo, Señor, aquí yo estoy viendo lo pecador que soy, pero yo estoy viendo lo santo que tú eres, Señor. Aquí yo estoy viendo que yo como hombre pecador no tenía oportunidad de salvarme, pero aquí he visto cómo tú proviste a Cristo como Salvador. Aquí, Señor, yo estoy viendo que yo no tengo la capacidad por mis propias fuerzas de vivir según tú quieres que yo viva. Pero aquí yo también estoy viendo esa gracia que tú me das a través de tu Espíritu Santo para yo poder vivir como tú quieres que yo viva para tu gloria. Acércate al texto de esa forma, mi hermano, y comienza a comprometerte no solamente a ser un oidor de esta palabra, un lector casual, sino ser un hacedor que obedezca a la palabra de Dios para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir un día más, Señor, en el contexto de la iglesia local a escuchar la palabra. Señor, te pedimos que nos guardes de ser de aquellos que solo escuchan, pero no hacen. Que solo escuchan, pero no obedecen tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces, en muchas ocasiones tal vez, hemos escuchado lo que hay que hacer. Hemos escuchado el mensaje, pero no lo hemos obedecido. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos escuchado tu palabra. Hemos leído tu palabra tal vez de forma casual, pero no hemos permanecido en ella y no la hemos obedecido. Pero también hoy te pedimos la gracia para obedecer tu palabra. Te pedimos que nos dé la actitud correcta de acercarnos todos los días al texto bíblico, de abrir la Biblia y ver que va a ser un espejo para nosotros. El único lugar donde podremos vernos como realmente somos es delante de ti, delante de tu palabra. El único lugar donde veremos todas nuestras imperfecciones es aquí. Pero gloria a ti, Señor, que este también es el único lugar que nos informa, que nos dice, que nos habla
acerca de cómo todas esas imperfecciones son lavadas por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, porque por nuestra naturaleza humana, eso es lo que tendemos a hacer. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser hacedores de tu palabra, obedientes de tu palabra. Que hoy podamos meditar y pensar si hay algunas áreas de nuestra vida donde no estamos viviendo en obediencia a tu palabra, donde no estamos viviendo según tu sabiduría. Que hoy las podemos considerar delante de ti, Señor. Y comencemos a obedecer tu palabra, no solo a escucharla. Gracias te damos, Jesús, en esta hora. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a no solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra. A que usted pueda ir delante de Dios con la actitud correcta, a que usted pueda abrir este texto que le va a informar, que le va a mostrar su condición. Y antes de terminar, es importante señalar que si hay alguno entre nosotros hoy que no se había acercado tal vez a la palabra, pero que hoy la escuchó y vio su condición, esa condición de imperfección, esa condición de perdición total sin Dios, esa condición que te dice que como ser humano descendiente de Adán estás perdido y no tienes esperanza a menos que estés en Cristo. Hoy es el día de salvación para responder a ese mensaje del Evangelio. Hoy es el día donde no solamente te puedes convertir en un oidor y tú dices, sí, yo he escuchado muchas veces que Cristo salva, pero si aún Cristo no es tu Salvador, no es que lo escuches de lejos, es que tú puedas decir, Él es mi Salvador, Él murió por mis pecados. Allí en la cruz yo conozco lo que ocurrió. Él es mi Salvador y mi Señor. Y si tú hoy no tienes esa convicción, mi oración es que no te vayas de aquí sin ella. Y que el Espíritu Santo abra tus ojos para ver tu condición, pero ver la gloria de Cristo y ver lo que Cristo hizo en la cruz. Pero de igual forma, como creyente, te invito a que vengas hoy delante de Dios y reflexiones en su palabra. Y que te vayas de este lugar meditando en ella, diciendo, yo quiero, Señor, ser un hacedor de tu palabra, obediente a tu palabra, no solo escucharla, Señor. Sé intencional esta semana en esa oración. Comienza a practicarla. Lo que vas escuchando de la palabra, lo que vas leyendo, Señor, ayúdame a vivir esto, para no ser un oidor, sino un hacedor de ella. Mi hermano, que el Señor nos ayude a vivir según su palabra, para su gloria. La próxima semana, con la ayuda del Señor, continuaremos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Santiago. Ya terminaremos el capítulo 1, donde hemos estado viendo todas estas hermosas verdades que Santiago ha traído a colación. Así que vamos a orar, o a presentar, perdón, la oración la haremos al final. Vamos a presentar a algunos hermanos o visitas, familia que nos está visitando hoy. Está con nosotros Jason y Vicky. Dios los bendiga, la hermana Rose. Nuevamente, habíamos estado anteriormente, así que bendiciones verlos nuevamente. De igual manera, nos visitó el miércoles, pero está con nosotros hoy la hermana Irene Ortiz. Dios te bendiga, hermana, qué bueno que está con nosotros. Ella está con su personal, que nos ha venido acompañando durante todas estas últimas semanas, así que estamos bien agradecidos también por la visita. Y también está con nosotros, y le pido que se vaya preparando para pasar unos minutos acá, por el hermano Joan Fernández de la Iglesia Bautista Oasis de Amor, junto a Coral y su esposa, buenos estudiantes, excelentes estudiantes del ministerio allá en el seminario. Así que estoy agradecido por haberlos conocido allá. Así que Joan, nuestro hermano Joan va a estar hablándonos un poco, unos minutos, acerca de una misión en Perú que la iglesia hermana, la Iglesia Oasis de Amor en Peñuela, estará llevando a cabo. Así que él viene, enviado por su pastor, el pastor Raúl Torres, para hablarnos un poco acerca de esa misión en Perú,
que ellos ahora se van a involucrar de una manera más directa y como nosotros también podemos orar por ellos y involucrarnos y ser de bendición en esa misión. ¿Sí, hermano? Acompañar a la mañana de hoy, un privilegio para mí y mi familia estar con ustedes. Mi nombre, como bien decía el pastor, es John Fernández, formo parte de la Iglesia Bautista de Amor en Peñuelas, y nosotros como iglesia, por cierto, la que tiene también un fraternal saludo, como iglesia estamos solicitando unos minutos de su tiempo, nos vamos a tomar unos minutos de su tiempo para compartir sobre un día de misioneros que estaremos realizando a partir del 30 de septiembre a Lima, Perú específicamente, y allí vamos a estar haciendo una visita por segunda vez, tengo entendido, a lo que es la misión de los Segadores Perú. Segadores Perú es una organización, voy a poner el primer slide, gracias, que fue fundada en 1963 y se dedica, sirviendo en áreas de la selva amazónica de Perú, llevando una misión de hacer misioneros peruanos que den testimonio a sus vecinos. Ellos allí han logrado realizar investigaciones de campo para aprender sobre las tribus y determinando cuáles no han sido alcanzadas por el Evangelio, así como su cultura en lo interno, sus estilos de vida, sus creencias y sus situaciones. Ellos trabajan desarrollando misioneros en aspectos transculturales, también como la capacitación pastoral y la construcción de iglesias. Ellos allí también han logrado, con el aspecto de la capacitación transcultural, ellos han logrado establecer cómo los misioneros deben comportarse en medio de esas comunidades, puesto que son comunidades con un factor indígena que no necesariamente se comportan similar a lo que nosotros culturalmente conocemos como sociedades en Occidente, digamos. Y también han logrado que estas tribus hayan abierto alguna de ellas acceso para que ellos puedan entonces relacionarse con ellos y de esta manera llevar el Evangelio. En el siguiente slide. Segadores Perú también mantiene un monitoreo constante de las condiciones y necesidades de las comunidades nativas para mantener actualizaciones precisas en cuanto a lo que son las necesidades de allí y para ir gestionando, ¿verdad?, las oraciones, que es básicamente parte del sustento de la misión, para lograr entonces enviar misioneros a esas comunidades según sus necesidades. También ellos buscan desarrollar relaciones amistosas con las comunidades para que los misioneros puedan ser recibidos y desarrollar entonces medios por los cuales puedan extenderse por un tiempo allí y entonces poder presentar el Evangelio. Después de aprender el idioma y la cultura, los misioneros evangelizan y forman iglesias indígenas que expresan el cristianismo bíblico de acuerdo a su propio contexto tribal, sin diluir las verdades bíblicas. Además, se les ofrece ayuda sanitaria y educación a través de equipos misioneros. En este caso en específico, en el viaje misionero que estaremos realizando, estaremos visitando una tribu que es parte de los Achaninkas. Los Achaninkas es una palabra que significa persona o paisano, y es el grupo indígena más grande de la Amazonía peruana. Se estima que hay más de 200 asentamientos en esa zona y que solamente unos cuantos están abiertos, ¿verdad?, al exterior, con aproximadamente entre 55 y 57.000 habitantes, o sea, miembros de esas comunidades. Este grupo étnico, en lo largo de la historia, se ha visto afectado por enfermedades traídas por europeos en la época de las conquistas españolas y más recientemente en los 80 y 90, cuando el territorio se convirtió en un campo de batalla entre la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y el ejército del Perú en esa época. Estas son solo algunas de las razones por las que muchas de estas tribus hoy en día siguen limitando el acceso exterior, producto de que para ellos, ¿verdad?, y en sus contextos de sus antepasados, el exterior no necesariamente ha traído nada bueno. Entonces, en el siguiente slide veremos cómo algunos aspectos de su cultura que necesitamos tener en cuenta para poner en oración para que el Señor complete su obra allí. Y uno de esos factores es que ellos están muy apegados y tienen muy fuertes sus raíces ancestrales. Por tanto, allí gobierna ese pasado por encima de cualquier factor externo. Y ellos están muy arraigados a esas raíces
y la viven de una manera un tanto rigurosa. La caza, la pesca y la agricultura son parte importante de su diario vivir. Y en cuanto a sus creencias, la cosmovisión achaninka está definida por diversos mundos que están dispuestos verticalmente, los cuales forman el universo. Entre ellos, el pueblo achaninka se ubica en el centro, en una tierra plana denominada Kamabeni, o tierra de la muerte, porque en dicho lugar todos llegan a morir en algún momento, algo que todos conocemos realmente. Encima y debajo de Kamabeni existen diversas capas donde habitan seres de naturaleza inmortal. En el mundo de arriba se caracteriza el mundo Yenokite, el cual es el lugar donde habita Tazorensky, Dios Todopoderoso, y lo acompañan ahí el Dios Sol, el Dios Luna, las estrellas, entre otros. Por otro lado, en el mundo de abajo se caracteriza el Sharingabeni, un lugar de sufrimiento y castigo infinito. Por otro lado, los especialistas más importantes en esa cultura chaninka, en lo espiritual y lo medicinal, son los Cheripiari, lo que serían los chamanes, y su función principal es adentrarse en el mundo de lo invisible y establecer una relación con diversos seres espirituales. Al tener la capacidad de transitar diversos mundos y dialogar con seres no humanos, el trabajo del Cheripiari consiste en ubicar al espíritu causante del daño o la enfermedad o la maldición e interceder por aquel que está siendo afectado. Como ven, hermanos, algunos de estos puntos pues se nos hacen, digamos, de alguna forma que podemos hallar cierta similitud con lo que hoy en día conocemos, que existe el Dios Todopoderoso y que ahora que también está lo que será el lago de fuego, pero no necesariamente la forma en cómo ellos lo ven es la forma bíblica de verlo. Incluso algo que me ha llamado la atención al ver la historia y la cosmovisión de ellos. Ellos tienen una historia mítica de él que es cuasi la historia de Noé, donde un chamán con su familia sobrevivió a un periodo de lluvia y él fue el que repobló la tierra. A ese nivel están esas creencias allí, y es importante que oremos por ellos, ya que estas creencias no se olvidan tan fácilmente y es solo por medio del Evangelio de Cristo que podrán ser transformados. Nosotros como iglesia, IGOA y Segadores Perú, pues tenemos una relación por más de 15 años colaborando con ellos económicamente y enviando una ofrenda mensualmente. Actualmente mantenemos contacto con la señora Antonia Yalta, la cual se encarga de hacer nuestra conexión en los esfuerzos evangelísticos en esta área de los achaninkas. Ella nos envía sus reportes y nos mantiene al tanto de lo que allí se está realizando, y será ella quien nos acompañe en la próxima visita. Los propósitos de la visita para que nos acompañe en oración son poder compartir el Evangelio de Cristo en esta comunidad indígena, poder ser de bendición al predicar, capacitar y dar estudios bíblicos a líderes y hermanos en la fe. Por la gracia de Dios, en aquel lugar se ha establecido ya lo que sería la primera iglesia en esa comunidad, y ya hay un pastor del mismo Perú que fue ya asignado para ellos, pero necesitan capacitación. Y es que producto de que, al parecer, por alguna falta de recursos, no han podido implementar un buen discipulado que ayude a estos hermanos a entender la cosmovisión bíblica. Entonces están mezclando sus conocimientos ancestrales con el conocimiento de la palabra, y esa mezcla está trayendo confusión. Y ellos, una de las peticiones específicas que hicieron al grupo que va a estar visitando aquel lugar es ese, que vayan con la mentalidad de que van a capacitar a esos hermanos en un discipulado por medio de la predicación y por medio del estudio bíblico, a fin de que ellos puedan esclarecer, ¿verdad?, esas dudas y puedan entonces disfrutar de la plenitud del conocimiento de Dios. Otra cosa es que podamos ser testigos de lo que Dios está haciendo allí y de cómo trabaja el ministerio con los achaninkas, y de esa manera poder compartirlos con las congregaciones acá en Puerto Rico. También que podamos ver cuáles son las necesidades que a largo plazo se pueden trabajar en aquel lugar, y por último, que pueda ser este viaje la punta de lanza por la cual nosotros podamos despertar el interés en miembros de nuestras congregaciones para atender las misiones a largo plazo. Nosotros apoyamos a varias misiones localmente en Puerto Rico, así como en otros países, pero todavía no nos habíamos puesto con un enfoque directo de ir a visitarlas. Y en esta ocasión este es un esfuerzo adicional que se está realizando para emprender en esa dirección. Esperamos que, teniendo en cuenta todo lo que hemos compartido en sus mentes, mantenernos en sus oraciones para poner en las tribus y sus necesidades y lo que se estará realizando en aquel lugar.
Esta mañana también hemos venido con mucho respeto a solicitarle a ustedes, según su posibilidad, el aportar para este esfuerzo, lo cual lo podrían hacer a través de la iglesia local y sus pastores, pero por sobre todas las cosas, sus oraciones de intercesión por el propósito de Dios a través de esta misión es nuestro principal pedido con ustedes. Así que, hermanos, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que el Señor le continúe bendiciendo. Agradecemos al hermano Joan por traernos esta información tan importante. Usted tiene una razón más para orar. Esto es importante, a veces uno ora en forma general por la misión, pero que bueno cuando tiene nombre, cuando tiene lugares, cuando tiene, no me hagan pronunciar, Carlos, pon la palabra porque yo no la sé. Pero cuando ustedes, mira, está aquí, Achaninca, ok, bien. Qué bueno cuando usted no solamente ora de una forma general por la misión, sino que usted ora por la tribu de los Achanincas. Cuando usted ora por un contexto, por una iglesia que está allí. Usted recuerda a los hermanos de la iglesia bautista Oasis de Amor en Peñuela, que están específicamente en esta hora preparándose para salir en noviembre. Septiembre. Ahora el 30. Ahora, al final, ok. Pues ya pronto entonces salen, si Dios permite, y usted ore por ellos, anímese a orar directamente por ellos. Pero de igual forma, como bien decía nuestro hermano, si nosotros queremos aportar aún económicamente a que estos viajes se sigan realizando, también lo podemos hacer a través de la iglesia local. Así que usted se puede acercar, allá está, siempre tenemos los sobres, y como lo hemos hecho para otros contextos, usted puede, si usted va a dar en algún momento una ofrenda para estos hermanos, sea hoy o más adelante, debe identificarlo. Toma un sobre, lo identifica y así le ayuda a la hermana María también a que ella sepa que esas ofrendas son específicamente para este grupo. Queremos también bendecirles de esa manera, así que los animamos a cada uno de ustedes a que ore el Señor y pueda participar, usted unirse de una u otra manera a lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo tantas cosas alrededor del mundo y nosotros pocas veces tenemos esa oportunidad de conocer detalles acerca de lo que está pasando. Así que ore por estos hermanos, vamos a orar hoy antes de terminar, pero también considere alguna aportación por la cual usted pueda bendecir este grupo y lo que está ocurriendo allí para que estas personas, usted vieron la confusión, usted vieron a veces esa conmovisión que tienen acerca de muchos elementos de quién es Dios. Qué bueno que vayan hermanos a decirle quién es Dios según la Biblia y quién es Jesús y el Salvador del mundo y lo que ha hecho Cristo. Así que ore por todo esto grupos. De igual manera, antes de irnos en esta oración final, te invito a que me acompañe a orar por estos hermanos que tienen algunas peticiones de salud. Se nos pide que oremos por Ángel, por Geralis, que es la hija de nuestra hermana Ruth. Se nos pide también que oremos por Joaquín, Robert, Domingo, Ada y por nuestra hermana Siri. Todas estas son razones de salud, peticiones de salud que se han presentado. Así que te invito a que también se lleve alguno de estos nombres para orar. De igual forma, hoy, no los presento ahorita, pero están con nosotros también, y damos gracias a Dios por ello, los hijos de William y Linet. William y Linet estuvieron la semana pasada con nosotros, qué bueno que están sus hijos. Qué bendiciones es recibir cada familia también aquí, así que nos da gozo eso. Vamos entonces a orar por estas peticiones. Bien. Sí, claro, sí. Pues voy a dar el testimonio de mi condición. Como ustedes saben, hicieron un cateterismo el jueves, el anterior. El cateterismo me lo hicieron, pues me encontraron un ecocardiograma que tenía, el corazón se supone que funcionando 50% y el mío estaba con un 30, un 35%, que estaba bien bajito, bien lento. Además de eso, el doctor me hizo también un ecocardiograma, un EKG en la oficina y sabía que tenía un bloqueo. Pues él decidió hacerme el cateterismo como hicieron el jueves anterior. Y para la gloria de Dios y para la gloria de Dios, el doctor se quedó asombrado y dice, yo tengo que revisar, pero mi hermana estaba cuando él entró, me dice, yo tengo que revisar nuevamente ese ecocardiograma a ver qué fue lo que pasó. Cuando dije, pues, con la gloria de Dios. Doy gracias a todos mis hermanos que tuvieron una oración. Además de eso, pues, tenía muchas iglesias aparte, ¿verdad? De nuestra congregación que estaban orando por mí. Y para que tengan que el Señor obra. Amén. Le agradecemos al Señor por la hermana Lucy,
Y gracias por compartir ese testimonio, fortalece nuestra fe, da ánimo para seguir orando y para presentar a todas estas otras peticiones que tenemos delante. Así que siga orando por ella, por su salud, pero eso son cosas que solamente hace el Señor, no es otra forma, ¿verdad?, de uno explicarlo, y agradecemos a Dios por esa gracia que tiene para con nosotros. Así que, hermano, qué bueno también no conocer lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos y a través de las peticiones que aquí mismo presentamos en contextos como este. Vamos a orar, así que le invito a que pueda estar de pie para finalizar. Oraremos por estas peticiones, oraremos por esta misión de nuestra hermana iglesia Bautista Oasis de Amor allá en Perú. Felicitamos también y agradecemos, no puedo pasar por esto. Margarita cumplió años. Dios te bendiga, Margarita. Y también doña Inés cumple años el martes. Así que la felicitamos, le agradecemos a Dios por su vida y por su familia. Vamos entonces ahora a orar también, la incluimos en nuestra oración. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora. A ti te adoramos, a ti te reconocemos como el único Dios verdadero, el Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para darnos vida eterna, para darnos salvación. En esta hora, Señor, venimos delante de ti agradeciéndote por este contexto, por este tiempo, por tu iglesia, porque hemos escuchado tu palabra, porque hemos cantado cánticos a ti, Señor, porque hemos escuchado lo que tú estás haciendo en otras partes del mundo y también a través de nuestra iglesia con nuestros hermanos, Señor. Agradecemos por las peticiones contestadas. Mira, gracias por Lucy, Señor, por su vida, porque es una obra que solo la haces tú, Señor. Hemos orado, hemos confiado en ti y hemos visto tu mano y hoy estamos agradecidos. Con esa misma confianza, Señor, es que venimos delante de ti, pidiéndote por todo este grupo de hermanos que se han presentado, que están enfermos. Tú los conoces, Señor. Mira aquellos que no se han presentado a consideración hoy, pero que también están pasando alguna necesidad. Ayúdales en esta mañana, sosténles, Señor, que recuerden tu gracia, que recuerden, Señor, tu misericordia, que tú los arropes con tu poder, Señor, y los sostengas en este tiempo de enfermedad. Que tú te glorifiques, Señor, te pedimos, en medio de ese tiempo difícil. De igual forma, te agradecemos por la vida de Margarita, de doña Inés, Señor. Sigue bendiciéndole, sigue dándole muchos años más de vida, según sea tu voluntad. Gracias por el privilegio que nos da de conocerle y de celebrar junto a ella un cumpleaños más, Señor. Gracias por los hermanos que nos están visitando. Gracias por estas familias que nuevamente hemos recibido hoy. Sigue bendiciéndoles, sigue extendiendo tu gracia sobre ellos, Señor. Trae salvación, vida eterna, bendición y cuidado y protección a sus hogares también. Gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias. Mira a tus hermanos de la iglesia Bautista Oasis de Amor. Y gracias porque hoy Joan junto a su familia nos pudo visitar. Bendice este esfuerzo, Señor. Bendice esta iniciativa. Provee los recursos, Señor. Gracias porque nos hace parte a nosotros, Señor. Nos permite ser parte de lo que tú estás haciendo. Ábrele puertas, guárdalo en su salida y su entrada, en el viaje, cuando se acerquen a esos territorios difíciles, Señor, en visita a esas tribus en Perú. Ábrele puertas, Señor, sobre todas las cosas para que tu evangelio pueda ser predicado y para que estas personas puedan conocerte a ti, Señor. Son almas perdidas que necesitan escuchar que Jesucristo salva. Y gracias porque tú has enviado a este grupo, lo vas a enviar para llevar este mensaje. Señor, ayúdanos a ser parte de eso y con nuestros recursos, con nuestras oraciones. Señor, te pedimos también que bendiga las ofrendas, utilízalas para tu gloria, para tu honra y para la expansión de tu reino. Gracias te damos, Señor. Llévanos con vida a nuestros hogares, a nuestro destino, y que podamos seguir meditando en tu palabra, Señor, procurando ser hacedores de ella y no solamente oidores. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.